Bueno, pues un año después tenemos con nosotros a Luis Ortigosa, que es presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. ¿Quién mejor para hablarnos de este año, ¿no? Usted, lo comentábamos hace un minuto, justo antes de ver este vídeo, considera que se ha perdido un año en la vida de los niños, ¿no? Sí, bueno, no de esa forma, pero quizás nos han robado un año, o como la canción de Sabina, ¿quién me ha robado la primavera? Que fue, y efectivamente ha habido este parón en niños y adolescentes, y es un año de su vida que van a recordar. Los niños tienen muy buenas resiliencias, se adaptan muy bien, y los niños y adolescentes probablemente dentro de unos años estos se habrán olvidado. Pero ahora mismo ya sabemos que tenemos problemas psicológicos y físicos en muchos niños. Estamos viendo por el confinamiento trastornos de obesidad, por el sedentarismo y la falta de actividad física. Estamos viendo trastornos del sueño, trastornos y crisis de ansiedad, tristeza, depresión en niños y en adolescentes. Y esto es importante, esto es un tema que ya tenemos que manejar. Hemos hablado siempre de la crisis sanitaria, económica, social y psicológica. Tenemos que añadir ahora la crisis psicológica en adultos y en niños. Hay muchos niños que han perdido a sus abuelos, sus padres están en ERTE o están en paro, la situación familiar es fastidiada, con lo cual esta es una situación que tenemos que asumir, ya la estamos asumiendo, pero que todos, educadores, padres, la administración pública, la televisión, todo el mundo, tenemos que saber que este problema psicológico está ahí, para niños y adolescentes, en lo que a mí me corresponde, pero para muchos adultos, que la pareja, el marido, la mujer, se han quedado en el paro y en el ERTE, y tienen hijos pequeños que atender. Esto es una situación importante, que vamos a vivirla ahora, para colmo, en estos meses con mayor profundidad. Ahora vamos a empezar a sufrir la crisis económica de una forma más importante. Se tarda mucho en recuperar, se va a tardar mucho en recuperar ese tipo de cosas porque, bueno, económicamente sabemos cómo está la situación, pero una recuperación psicológica de este calibre, de esta envergadura, porque nadie esperaba ni hubiera vaticinado que se iba a producir un año como este, ¿no? Claro, los niños que son susceptibles, igual que el adulto que es susceptible a tener un problema psicológico, le va a costar mucho más, ¿eh? Hay personas que tienen predisposición a tener trastornos psiquiátricos y psicológicos. Esos niños, esos adolescentes han caído, igual que los adultos, pero la mayor parte de los niños son niños sanos y que ahora mismo se han visto abocados de repente 3 meses a no salir de sus casas. Cuando salen de sus casas no pueden entrar en los parques, cuando están fuera de sus casas no pueden hacer deporte. Entonces pero cuando llega septiembre y vuelven al colegio, milagro. Se les pone a todos una mascarilla, se les dicen que tienen que estar en grupo burbuja, se les dicen que tienen que estar con aislamiento y por favor midan ustedes la distancia, y los niños y los adolescentes nos han dado un gran ejemplo. ¿Dónde ha habido más infecciones? Fuera de las aulas. Las aulas, y aquí quiero aprovechar para estimular y agradecer y felicitar a los equipos directivos de los colegios e institutos el gran trabajo que han hecho en septiembre para preparar las aulas para una vuelta segura, y lo que siguen haciendo hasta el mes de marzo, o sea que enhorabuena. Desde luego que sí, porque el gran temor generalizado, porque eran muchos alumnos, estamos hablando de más de 300.000, ¿no? Estaba ahí, en cómo se iba a producir esa reincorporación a las clases, cómo iba a ser, si iban a funcionar esos grupos burbujas, si iba a funcionar ese protocolo, y de momento funciona. Están funcionando. De hecho, las infecciones se producen fuera del ámbito escolar y de los institutos, se producen en ámbitos laborales, sociales y familiares. Y ese es el problema que tenemos que estar aquí, y ahora tengo que volver a hacer este paréntesis. Por favor, mantengamos las distancias de seguridad, utilicemos adecuadamente las mascarillas, ventilemos los espacios, porque la epidemia continúa aquí. Ahora estamos ya vacunando, ya desde el día 27 de diciembre se ha avanzado bastante en la vacunación, y hasta que no estemos vacunados un porcentaje muy alto, no vamos a controlar esta pandemia, con lo cual, paralelamente, vacunémonos, pero paralelamente mantengamos todas las medidas de seguridad. Si hacemos memoria, volvemos a un año atrás, hablábamos de los niños como grandes contagiadores, posibles grandes contagiadores. Todo eso se ha desmontado con el paso del tiempo, ¿no? Sí, pero eso tenía una explicación, eso no fue porque sí. ¿Quiénes son los grandes contagiadores de las epidemias de gripe? Los niños. Cuando viene la gripe, y por cierto este año no ha habido gripe, ni se le espera, los niños eran los que más enfermaban y los que más contagiaban. Este es un coronavirus que es un virus distinto, de la familia distinta del virus de la influenza, del virus de la gripe, y pensábamos, los expertos, que podían ser exactamente igual. Y cuando ya empezamos a ver y aprendimos,
y tuvimos la certeza de que los niños se contagiaban, pero no eran los grandes contagiadores, fue cuando se decidió abrir parques, abrir colegios y hacer una normalización lo antes posible y lo mejor posible de los niños y adolescentes. Porque es que la infancia, el niño de 2 años, el niño de 4, el adolescente de 13 años, tiene que vivir su vida. No podemos ponerle un paréntesis de 12, de 14, 18 meses, porque eso le va a afectar importantemente, con lo cual tenemos que normalizar dentro de lo posible y dentro de lo que las autoridades sanitarias nos estén indicando continuamente, para que estos niños, para que estos adolescentes, para que sus padres, para que la sociedad pues pueda salgar lo antes posible de esta pesadilla, con seguridad, pero sin que nos esté dejando ya problemas y heridas psicológicas, que estas heridas psicológicas a veces no se ven, son invisibles pero existen. Bueno, recuerdo que usted lo repitió en varias ocasiones aquí, que era lo más sano, era que los chicos volvieran a su actividad normal, ¿no? A los colegios, a los centros. Animó también a la población desde el principio a vacunarse. Desde diciembre, ¿no? Había muchas dudas, de todas maneras, en torno a la vacunación al principio, el miedo a los efectos secundarios, así esas vacunas tenían toda la eficacia y las pruebas que necesita un tipo de vacunas como esta, y a día de hoy estamos en un índice muy bueno de vacunación. Ha habido algunos efectos secundarios, como es lógico, pero eso no debe ser razón o motivación para que la gente deje de vacunarse. Yo me alegro mucho que me hagas esta pregunta. Yo creo que es importante. Ayer AstraZeneca, vamos a hablar las cosas claras, porque la gente quiere respuestas, y la gente escucha en televisión y ven en medios que hay alguna vacuna con ciertos problemas asociados a tromboembolismos y demás. Las vacunas, y lo voy a volver a decir, son de los medicamentos más seguros que existen. ¿Por qué? Porque se someten a rigurosos y controles estrictos de distintas fases clínicas, de ensayos clínicos en fase 1, fase 2, fase 3, para probar la inmunogenicidad, es decir, si funciona, la eficacia, si quita la enfermedad y sobre todo la seguridad. La vacuna es un medicamento que se administra a una persona sana y no podemos permitir que a una persona sana le administremos un medicamento para provocarle una enfermedad grave. Por tanto, cuando estos ensayos clínicos han pasado ya de fase 3, la vacuna se comercializa y en este caso pandémico se generaliza para conseguir vacunar a la mayor parte posible de población europea y mundial. Esto sería otro tema que tenemos que hablar. Estamos vacunando en países industrializados y realmente en países pobres la vacuna está llegando muy mal. De manera que cuando ya en la vida real empezamos a ver efectos de las vacunas, los efectos, el 99% van a ser efectos leves. Pinchazo, el dolor en el brazo, fiebre, dolor de cabeza, diarrea, malestar varios días, que no pasa nada, solamente nos preocupan lo que son efectos adversos graves. Y para eso existe un sistema de farmacovigilancia, que es la fase 4, y tanto la Agencia Europea del Medicamento como la Agencia Española va haciendo una vigilancia de seguridad, y en el último informe de farmacovigilancia que salió hace 2 días, se dice que han habido 6.000 y pico casos de reacciones adversas a vacunas aquí en España, de los cuales todos son leves o moderadas. En España no ha habido ningún caso de tromboembolismo, pero a nivel europeo están habiendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? En medicina o en vacunología existe lo que se llama las medidas de precaución. Ante la posibilidad de que un efecto tras una vacunación sea por el mismo, que puede que no lo sea, pues lo que se puede hacer es paralizar ese lote, como se ha hecho ya. En España no se ha paralizado ningún lote. La Agencia Española de Medicamentos sacó ayer una nota diciendo la noticia, lo que había, y que por ahora se va a vigilar con suma precaución todos los efectos que puede tener en concreto esta vacuna y otras vacunas, porque es que esto, ya digo, surge así y no podemos paralizar un proceso de vacunación mundial y masivo porque surja algún incidente. Bueno, de hecho, empiezan a salir otra vacuna como la de Johnson & Johnson, con menos mantenimiento, con más facilidades para poderla administrar porque solo es una dosis. ¿Llegaremos al verano con el 70% de la población vacunada? Yo lo dudo, pero tenemos una cuarta vacuna que se aprobó ayer, la vacuna de Janssen & Janssen, y vamos a tener de aquí a final de año probablemente otras 3 vacunas. Probablemente vamos a tener unas 7 vacunas en la Unión Europea y en España para poder frenar esta transmisión. Si hubiésemos tenido la cantidad de vacunas que necesitaríamos,
Los vacunadores están formados. Aquí en Canarias y en España hay una legión de enfermeras, de médicos, de profesionales sanitarios que ya conocen perfectamente cómo vacunar. Lo único que nos faltan son las vacunas y ya están previstos, ya se han ido vacunando ya todos los grupos. Ustedes conocen el plan estratégico con los 15 grupos, los niños son los últimos. ¿Por qué? Pues primero porque no tenemos vacunas seguras para ellos, están ahora mismo en fase de investigación, y en segundo lugar porque son los que enferman más levemente. Y ya todos los grupos de mayor riesgo ya están vacunados, todas las personas mayores de residencia, profesionales sanitarios, personal sensible, ya se empieza a vacunar, bomberos, policías, docentes en estos días, con lo cual estamos avanzando. Si tuviésemos miles y millones de dosis, probablemente el objetivo del 80, del 70% en junio se conseguirá, y si no se consigue en junio, en septiembre o en octubre, pero el objetivo es que la gente tenga confianza en el sistema, que tenga confianza en las autoridades sanitarias, que siga sus recomendaciones y que se vacune cuando le corresponda y con la vacuna que le corresponda. Este proceso pandémico no es una vacunación a la carta. Yo quiero esta vacuna porque creo que es mejor, he oído que la otra es más eficaz, usted a mí no me pone esta. Esto no funciona así. Cuando tenemos una pandemia, las autoridades sanitarias marcan el plan. Y hay que evitar contagiarse lo más posible. Luis Ortigosa, presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, muchísimas gracias por estar aquí, por aclararnos tantas cosas. Y bueno, ha pasado un año, esperemos que este que queda de 2021 sea para dar buenas noticias. Gracias. Espero que sí, vamos en buen camino.